Un dispositivo de almacenamiento de datos es un conjunto de componentes utilizados para leer o grabar datos en el soporte de almacenamiento de datos, en forma temporal o permanente. La unidad de disco junto con los discos que graba, conforma un dispositivo de almacenamiento. Unidad de almacenamiento. Una computadora tiene almacenamiento primario o principal RAM y ROM y secundario o auxiliar. El almacenamiento secundario no es necesario para que arranque una computadora, como unidades de disco duro externo, entre otros. Estos dispositivos realizan las operaciones de lectura y escritura de los medios donde se almacenan o guardan, lógica y físicamente, los archivos de un sistema informático. Unidad de cinta magnética. El dispositivo de cintas magnéticas de gran capacidad, son unidades magnéticas especiales que se utilizan para realizar respaldo o copias de seguridad de datos en empresas y centros de investigación. Su capacidad de almacenamiento puede ser de cientos de gigabytes. Unidad de disco rígido o disco duro. También denominada tape, en inglés, o casetera, por el uso de casete o cartuchos de cinta magnética de almacenamiento de datos. Unidad de disco rígido o disco duro. Las unidades de discos rígidos o duros Hard Disk Drive, HDD tienen una gran capacidad de almacenamiento de información, pero al estar alojados normalmente dentro de la computadora discos internos, no son extraíbles fácilmente. Para intercambiar información con otros equipos si no están conectados en red se tienen que utilizar unidades de disco, como los disquetes, los discos ópticos CD, DVD, los discos magneto-ópticos, memorias USB o las memorias flash, entre otros. El disco duro almacena casi toda la información que manejamos al trabajar con una computadora. En él se aloja, por ejemplo, el sistema operativo que permite arrancar la máquina, los programas, archivos de texto, imagen, vídeo, etc. Dicha unidad puede ser interna fija o externa portátil, dependiendo del lugar que ocupe en el gabinete o caja de computadora. Un disco duro está formado por varios discos apilados sobre los que se mueve una pequeña cabeza magnética que graba y lee la información. Este componente, al contrario que el micro o los módulos de memoria, no se pincha directamente en la placa, sino que se conecta a ella mediante un cable. También va conectado a la fuente de alimentación, pues, como cualquier otro componente, necesita energía para funcionar. Además, una sola placa puede tener varios discos duros conectados. Unidad de CD-ROM o lectora de CD. La unidad de CD-ROM, lectora de CD o compactera permite utilizar discos ópticos de una mayor capacidad que los disquetes de 3,5 pulgadas hasta 700 megabytes. Esta es su principal ventaja, pues los CD-ROM se han convertido en el estándar para distribuir sistemas operativos, aplicaciones, etc. El uso de estas unidades está muy extendido, ya que también permiten leer los discos compactos de audio. Para introducir un disco, en la mayoría de las unidades hay que pulsar un botón para que salga una especie de bandeja donde se deposita el CD-ROM. Pulsando nuevamente el botón, la bandeja se introduce. En estas unidades, además, existe una toma para auriculares, y también pueden estar presentes los controles de navegación y de volumen típicos de los equipos de audio para saltar de una pista a otra, por ejemplo. Una característica básica de las unidades de CD-ROM es la velocidad de lectura, que normalmente se expresa como un número seguido de una 40x, 52x. Este número indica la velocidad de lectura en múltiplos de 128 kilobytes. Así, una unidad de 52x lee información de 128 kilobytes. 52 igual 6,656 kilobytes, es decir, a 6,5 megabytes.